Vamos a hablar un poco acerca de la quimioterapia. Y es porque siempre que llegamos nosotros a decir este nombre, de nombrarlos, y los que como que están muy prevenidos y en algunas ocasiones hasta los mismos colegas son los encargados de transmitir ese miedo a los propietarios. Entonces vamos a hablar acerca de si realmente es peor la cura que la enfermedad y si realmente es tan complicado realizar la quimioterapia. Nosotros en medicina veterinaria, a diferencia de medicina humana, siempre buscamos es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. En medicina humana ellos buscan tiempos de sobrevida muy largos. Nosotros lo que buscamos siempre va a ser mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y esto genera como adicional control de la enfermedad. Nosotros buscamos transformar el tumor en una enfermedad crónica, al igual que la hipertensión, al igual que la enfermedad renal crónica, al igual que la enfermedad valvular. Son enfermedades con las que los pacientes pueden vivir, con las que nosotros podemos convivir sin que el paciente tenga un déficit de calidad en su vida. Entonces, vamos a tener muy en cuenta la diferencia de lo que se busca en medicina humana y la diferencia de lo que se busca en medicina veterinaria, y pues nosotros siempre vamos a tener claro y siempre vamos a transmitirle eso a nuestros clientes, a los propietarios y a los mismos colegas que vamos a buscar es calidad de vida. Lo primero que nosotros siempre debemos saber es que para poder realizar una quimioterapia tenemos que tener un diagnóstico por histopatología. Nosotros no podemos hacer quimioterapia sin tener un diagnóstico. Y principalmente porque nosotros tenemos esto, porque, bueno, vamos a saber de qué tipo de tumor estamos hablando, vamos a saber el comportamiento del tumor. Siempre les explico esto a los propietarios y es que la quimioterapia lo que hace es que está matando las celulitas que se están replicando más rápidamente en el organismo. Por eso la quimioterapia actúa con los tumores que tienen mayor parte. Entonces la quimioterapia actúa en las células, pues principalmente solo en las células que están ciclando. Por eso necesitamos un diagnóstico por histopatología, porque hay tumores que definitivamente, como por ejemplo un sarcoma en la parte distal de un miembro, son tumores que no están ciclando frecuentemente y entonces son tumores que no van a tener una respuesta a la quimioterapia. A diferencia, por ejemplo, del tratamiento con el linfoma, es de los tumores que mejor responden a la quimioterapia, que nos va súper bien en el tratamiento, o tumores que tienen alto potencial de metástasis, como por ejemplo el hemangiosarcoma o el osteosarcoma. Sabemos cómo funciona de bien realizar quimioterapia después de la amputación por un osteosarcoma, porque vamos a disminuir muchísimo la posibilidad de que se vaya a presentar una metástasis, por ejemplo, en pulmón, que realmente ocurre. Entonces, ahí lo primero que tenemos que tener en cuenta en este aspecto es que la quimioterapia funciona en los tumores que tienen más alta tasa mitótica. Y sí es importante saber que la toxicidad existe. La toxicidad existe, no es selectiva, así como mata las células, obviamente también mata algunas y afecta algunas celulitas que se replican normalmente en el organismo. Pero este dato es muy importante y es que del 80 al 90% de los pacientes no tienen mayores efectos. Vale, entonces pues voy a retomar. Este dato me parece pues bien importante, no sé si lo habían escuchado, pero en la presentación que estaba haciendo, del 80 al 90% de los pacientes no presentará efectos secundarios. Esto no significa que no se los vayamos a decir a los propietarios. Es importante que los propietarios estén preparados para todo lo que puede llegar a ocurrir, para que después no se sientan engañados, pero en realidad si hacemos las cosas de la mejor manera posible podemos minimizar esto. No es selectivo, entonces por esto mismo existen los efectos secundarios.
Así como ustedes han visto, por ejemplo, que en las personas, y siempre se los explico a los propietarios de esta misma manera, cuando ustedes ven que las personas están en quimioterapia, se quedan sin pelitos, se quedan sin cejas, es porque las celulitas de la piel también se están replicando muy rápidamente. Como la quimioterapia mata las células que se están replicando más rápidamente, esto también lo podemos ver, por ejemplo, en los humanos en estos casos. Entonces, y en este caso específicamente mucho más extraño, los perros son mucho más sensibles que los gatos a la toxicidad. En los gatos casi nunca encontramos estos efectos secundarios. Dentro de los principales efectos secundarios que nosotros vamos a encontrar, están en replicación muy rápido, son por ejemplo los efectos en la médula ósea. Entonces podemos encontrar muy frecuentemente neutropenias, linfopenias, en algunos casos y según con el tipo de fármacos podemos encontrar nefrotoxicidad como con la doxorubicina en los gatos o cardiotoxicidad como la doxorubicina en los perros. Entonces, ¿qué es lo más importante? Saber qué tipo de fármacos estamos utilizando y cuáles son los efectos secundarios que ellos pueden llegar a presentar para, de cierta manera, evitarlos. Por ejemplo, si sabemos que la doxorubicina o la L-asparaginasa son unos fármacos que pueden llegar a generar efectos como hipersensibilidad, como reacciones alérgicas, lo que hacemos nosotros conociendo los fármacos y conociendo lo que estamos utilizando es que previo podemos llegar a utilizar antihistamínicos, por ejemplo. Si sabemos que con ciertos fármacos vamos a poder llegar a generar náuseas en los pacientes, pues sabemos que las náuseas son de origen central, podemos utilizar maropitán. Y en realidad a los propietarios, si les vamos contando que los efectos secundarios, si aparecen, pueden llegar a ser transitorios, pues nos va a ir muchísimo mejor. Otra cosa que pues es de vital importancia es conocer el estado general de los pacientes. Entonces, pues tenemos que hacer el examen clínico completo, saber que si es un paciente que tiene una nefrotoxicidad, por ejemplo, un gato, no vamos a utilizar ciertos fármacos, saber que hay fármacos que no se pueden utilizar en gatos, como por ejemplo el 5-fluorouracil, la presencia de enfermedades concurrentes, si sabemos que son pacientes que, por ejemplo, tienen fallas hepáticas o renales, la mayoría del metabolismo y la excreción pueden llegar a ser renal, o pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades cardíacas previas, para saber cómo es la capacidad del paciente para tolerar la toxicidad y en ese caso poner en una balanza si definitivamente el paciente lo puede llegar a tolerar y si nos va a ir bien. Los protocolos nunca pueden inventarse. Yo no les voy a hablar de protocolos porque pues no es necesario. Todos los protocolos están en los libros. No podemos ni acortar ni alargar los tiempos. Por eso son protocolos que ya están hechos, ya están preestablecidos y el protocolo debe adaptarse a las necesidades del paciente. Si es un paciente repito, es un paciente que tiene, por ejemplo, una enfermedad cardíaca, sabemos que no tenemos que utilizar doxorubicina. O si es un paciente que, por ejemplo, tiene un osteosarcoma, sabemos que dentro de los fármacos ideales para utilizar es el carboplatino, pero siempre teniendo en cuenta que no quiero que la cura vaya a ser peor que la enfermedad y no quiero que yo vaya a causar algún lesión o daño adicional en mi paciente. Entonces, el estado general del paciente, el chequeo general, los exámenes de laboratorio realmente son importantes. ¿Qué puede llegar a pasar si, por ejemplo, tengo un paciente que tenía una enfermedad cardíaca previa, pongo una doxorubicina, podemos llegar a empeorar esto? ¿Qué va a quedar? ¿Cuál es el sinsabor de esto? La quimioterapia mató al paciente y en realidad no es. Si nosotros hacemos las cosas de una buena manera, con los tiempos preestablecidos, con las dosis establecidas, los pacientes no, si tienen algún efecto secundario, es un efecto secundario tratable y es un efecto secundario transitorio. Por ejemplo, pues en esta imagen es un poco cruenta, pero vemos como después de unas sesiones de quimioterapia el paciente está muchísimo mejor, de hecho 100% mejor. Los usos y los beneficios de la quimioterapia son muchísimos. Podemos llegar a generar una remisión en el paciente, que es una remisión, es el tiempo libre de cáncer. Podemos llegar a utilizarla
previo a la cirugía para reducir el tamaño de los tumores. Podemos mantener a los pacientes después de haber generado una remisión. Podemos igual que como previo a la cirugía para reducir el tamaño de las masas, también podemos utilizarlo después de la cirugía para matar las celulitas que quedaron en circulación y para evitar la enfermedad metastásica. Entonces, en realidad, los usos y los beneficios de la quimioterapia en el tratamiento oncológico del paciente junto con la cirugía y pues en algunos casos la quimioterapia tiene muchísimos beneficios. Entonces, pues tenemos que empezar nosotros mismos como médicos veterinarios de dejar de transmitir ese miedo hacia los propietarios. Que en algunas ocasiones recibo pacientes que llegan a un COPED y me dicen como no, viene desahuciado porque el médico veterinario mencionó que es mejor que lo deje así y lo disfrute. Entonces, pues sí, puede llegar a evolucionar de manera correcta, de manera favorable. Siempre que nuestras mascotas mantengan la calidad de vida, siempre se puede. Si nosotros podemos llegar a generar una respuesta parcial, no importa desde que tenga calidad de vida. O si la respuesta es completa, pues ideal, favorable, fabuloso. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que quería contarles. Me parece pues de gran ayuda para el ejercicio de la oncología.